Si aunamos esfuerzos en una sociedad entre la alianza pública y privada, podemos desarrollar estrategias que sean eficaces. O sea, nosotros utilizamos tecnología para perseguir, no tecnología para prevenir. Uno de los problemas graves que tenemos en este país es que no hay control estatal. Control y interno, permite que control. todo pase, todo entre, todo cruce. En alerta roja, un concepto que busca hacer un llamado de atención para que toda la ciudadanía, el Estado y el gobierno central se aboque a una discusión a profundidad. ¿Cómo afecta eso la psiquis social luego de la materialización de estos asaltos a estas importantes entidades financieras? Si el presidente Luis Abinader está dispuesto y tiene los ruedos para tomar medidas heroicas, esta es la oportunidad. Develando la verdad de esta alerta roja, de la inseguridad, de la criminalidad, de las amenazas que ponen a nuestra amada República Dominicana en un punto de no retorno. Bienvenidos a una entrega especial más de Develando la Verdad, un programa del grupo de comunicación El Demócrata en esta ya rutina de asumir el compromiso de contribuir a la República Dominicana sobre estos aspectos fundamentales que impactan la agenda nacional, la discusión sobre la seguridad ciudadana y desde nuestro punto de vista la criminalidad, la incursión y este fenómeno de nuevos modelos de las estructuras criminales transnacionales quizás, ¿por qué no?, sumándose a la gran amenaza que pone a nuestra amada República Dominicana en alerta roja, un concepto que busca hacer un llamado de atención para que toda la ciudadanía, el Estado y el gobierno central se aboque a una discusión a profundidad de qué está fallando en las políticas públicas para precisamente salvaguardar y garantizar el activo más valioso de toda nación, que es su ciudadanía. Para eso hemos convocado a tres amigos, tres expertos, voces autorizadas, cada uno de ellos en aspectos claves para ayudarnos a entender qué está pasando, en qué estamos fallando y sobre todo lo que caracteriza a nuestro grupo de comunicación El Demócrata, cuáles son las propuestas que debemos asumir para garantizar que logremos superar con buena calificación en este ejercicio que busca salvaguardar la integridad de cada uno de los dominicanos. Le doy la bienvenida al general Héctor J. Díaz, quien es un experto conocido en el ámbito policial en la academia, también un académico, profesor, catedrático y experto en seguridad. Ha sido director de la Policía Científica. El general Héctor J. Díaz Acosta ha sido también director de la Policía Antipandillas, encargado de seguridad del Ministerio de Agricultura, director de la OCN, de Interpol, docente criminalista en diversas universidades del país. Bienvenido, general. Muchísimas gracias. Me satisface la invitación que me hicieron. Un gusto. De la misma manera le damos la bienvenida a Alberto Sandoval, es consultor en seguridad estratégica, en inteligencia, con más de 20 años de experiencia en desarrollo e implementación de estrategias de seguridad y proyectos de inteligencia para agencias nacionales e internacionales, organismos gubernamentales y corporaciones privadas, experto en evaluación de riesgos, análisis de amenazas de infraestructura críticas, inteligencia en también especialidad en alta protección ejecutiva, seguridad de la información, investigaciones corporativas, ciberseguridad y toma de decisiones. Es alguien ya conocido en todo el argot de los temas de la seguridad privada, ejerce la opinión pública a través de sus redes sociales con propuestas siempre disruptivas e interesantes y le sumamos a este equipo de expertos que va a discutir este tema tan vital. Bienvenido, Alberto. Honrado, Francisco, por la invitación y estar acá con el profesor Pou y el general Héctor J. Díaz. Un placer. Un placer. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, alguien que ya es de la casa, es nuestro maestro y asesor en muchos de estos temas, a quien le agradezco poder sumar al general y Alberto y siempre creer en nuestra propuesta. Daniel Pou, como sabemos, es politólogo. Daniel tiene maestrías en políticas públicas en universidades internacionales como la Complutense de Madrid, España. Ha sido una de las voces críticas y también como asesor y consultor de múltiples gobiernos locales e internacionales. Siempre está Daniel presto a hacer grandes aportes en el país, conferencista
ha estado también siendo un alto ejecutivo de agencias internacionales de Naciones Unidas y es nuestro, es una marca país en el ámbito de la seguridad. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación y me complace profundamente compartir aquí con mi querido amigo de muchos años, Alberto Sandoval, y el general Héctor J. Díaz. Un gusto. Vamos a iniciar de inmediato, luego de la presentación formal, con la visión, Daniel, desde tu punto de vista. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Se ha disparado la criminalidad, la incursión, se habla de perfiles criminales suramericanos, Venezuela, Colombia. Hay una realidad que es Haití. ¿Qué ha cambiado para que tengamos asaltos en bancos y demás? Esta pregunta va para los tres y me gustaría empezar contigo, Daniel. ¿Cuál es tu visión? Indiscutiblemente que en un mundo global no tan solo se globaliza lo positivo, también se globaliza lo negativo. Y el delito, sobre todo, el delito que se manifiesta con más vehemencia, con más violencia, con un carácter mayormente disruptivo en la sociedad, ha tenido mucho que ver para que nuestro país pues tenga una tan alta percepción de inseguridad. Y definitivamente eso ha obligado a que no tan solo al gobierno de República Dominicana, sino a todos los gobiernos de la región hayan tenido que echarle un vistazo, hacer una retrospectiva de todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia de seguridad en la región. Y te estoy hablando de 20 años para atrás. Y a valorar qué aspectos hay que ya prácticamente reemplazarlos en los temas de los programas de la política de seguridad, cuáles son las nuevas incidencias y las modalidades en cómo se presentan. Y un problema fundamental, cómo la violencia delictiva crea una sinergia en la sociedad y crea otro problema paralelo donde República Dominicana ocupa el primer lugar en la región en cuanto a tasa de homicidios por conflictividad social. Entonces, desde ese punto de vista, en la región tenemos un grave problema, sobre todo en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la violencia delictiva se conoce cómo se genera, cómo se articula y cómo hace sus picos hacia arriba. Pero la violencia social es una violencia más compleja, más complicada, porque cuando la violencia social se convierte en cultura ciudadana, hacer un análisis riguroso de ella conlleva mucho esfuerzo, sobre todo por la multiplicidad de factores que motivan a que se produzca esa situación. Somos el único país de la región que tiene el doble de homicidios por violencia social que por violencia delictiva. Se habla mucho, Daniel, del tema de la percepción y vemos cómo es un discurso que se repite en el liderazgo político. Desde tu punto de vista, ¿es un tema de percepción, el incremento de la criminalidad o realmente estamos viviendo un pico, una ola de crímenes nunca antes visto y en una cantidad y una proporción también que se ha incrementado? ¿Es percepción o no? Bueno, le voy a decir, en términos estadísticos no estamos en la época más crucial de homicidios que hemos tenido como República Dominicana. República Dominicana tuvo su mayor momento de homicidio en el año 2005, donde alcanzó una tasa de 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, no podemos decir, ahora estamos en 12, estamos en 10, como dijo la Policía Nacional recientemente, que tenemos una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando muchas veces no es tan solo el homicidio en sí, sino la manera en que se manifiesta la violencia y sobre todo un elemento que es imperceptible, que crea una alta percepción de inseguridad, porque la inseguridad tiene una característica, existe en el hecho concreto, en la realidad, pero también cuando se coloca en el imaginario, en la percepción, en cómo el hombre se siente dentro de una sociedad,
se convierte en un inquilino muy molesto. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de conductas humanas, es un inhibidor de ejercicios de derecho y además es una suerte como de espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada uno en cada momento. Y eso hace que en cierta medida la sociedad se petrifica y busca algunas maneras, y hay que remontarnos a Frantz Fanon, el famoso sociólogo guineano, que decía, los guineanos se matan entre sí porque no pueden identificar a su verdadero enemigo. Wow. Nosotros hemos entrado en una etapa en que empezamos a ser violentos porque no encontramos la fórmula de cómo esa violencia criminal, esa violencia homicida que se ha empezado a desarrollar, sobre todo a partir del año del 2003 en adelante, pues, ¿cómo tú contrarrestarla? ¿Por qué? Porque es que esa percepción que crea ese tipo de violencia te empieza a hacer sentir como un prisionero en tu propia casa. Permítenos, Daniel, dejarlo allí con un punto y seguido para que más adelante puedas retomar. Daniel, cada planteamiento que hace abre nuevas preguntas, pero llega el momento de escuchar a Alberto en tu visión. Alberto, ¿qué nos está pasando? El mismo planteamiento para ti como nación. ¿Qué momento vivimos donde se están haciendo asaltos a bancos? Donde estamos viendo que en menos de 10 días 2 entidades bancarias importantes del país, como el Banco de Reservas, el Banco del Gobierno, Banco Estatal y el Banco Popular, con un segundo asalto en su misma sucursal, ponen en vilo, en alerta, en expectación y, por qué no, también en un estado de ánimo de mucho miedo a la sociedad. Mira, Francisco, me circunscribo totalmente a la introducción que realizaste y a lo complementario del profesor Pou, donde asimismo como muchas personas no están preparados psicológicamente a comprender el desarrollo global y lo pueden enfocar hacia lo positivo. El crimen no descansa, el delito no duerme. Entonces, ¿qué nos dice eso? Así como hemos visto que la República Dominicana se ha desarrollado grandemente en distintas áreas de la industria y del desarrollo social, hemos visto cómo el crimen transnacional ha penetrado y se ha posicionado en territorio dominicano. Podemos citar algunos modus operandi que eran de los años 75 a finales, 80, 90, que eran los asaltos en manada. Los casos de los secuestros express, que son derivados de Sudamérica, lo vemos acá como comúnmente. Por igual el ciberdelito, que es la incidencia de cómo captar recursos para la materialización de actividades delictivas. Y hemos visto cómo la República Dominicana lamentablemente está muy posicionada en la región en este tipo de delitos, lo antes mencionado. Entonces, nuestro país, lo que considero que ha faltado, y me aboco a los últimos 18 años de manera puntual y precisa, es la falta de planes integrales y la continuidad, pero adaptada a las circunstancias. Tenemos planes de índoles, es decir, enfocados hacia la seguridad ciudadana, que han ya quedado en la obsolescencia. Entonces, ¿qué sucede? Que el delito, el crimen no espera. Y cuando tú ves que se están materializando hechos como los recientes acontecidos en territorio de la República Dominicana, los asaltos a bancos, actos de sicariato, secuestro, ahí incorporar lo que es el desarrollo del microtráfico, que de ahí se derivan un sinnúmero de acciones delictivas, es lo que ya pone, como se dice, la cerecita al pastel, donde los tomadores de decisiones, pasados recientes, los actuales, deben enfocarse y reorganizar las estrategias y comprender algo, que para perseguir el delito hoy día hay un principio de altas casas de estudio enfocadas en seguridad e inteligencia que dicen que no hay delito ni crimen en estos tiempos que no deje una huella digital. ¿Qué nos dice eso? Si aunamos esfuerzos en una sociedad entre la alianza pública y privada, podemos desarrollar estrategias que sean eficaces y que podamos cerrar el cerco a los criminales delincuentes para que no puedan salirse fácilmente con la suya al momento de materializar un hecho. Entonces, la República Dominicana está, vamos a decir, muy posicionada en comparación al desarrollo económico y social con otros países de la región, sí, pero también se está avanzando mucho donde miembros de estructuras criminales transnacionales están operando en territorio dominicano hace mucho y eso hay que prestarle mayor atención
porque vemos lamentablemente cómo organismos internacionales que persiguen el crimen organizado no pasan alrededor de 30 días, 40 días cuando apresan a un fenómeno buscado en el mundo entero y está en territorio dominicano. Eso por un lado se valora y se reconoce. Quiere decir que la inteligencia en esa parte, las autoridades están trabajando. Ahora bien, vamos a aplicar medidas de control para imposibilitar que esos criminales internacionales penetren a territorio dominicano y que no puedan, vuelvo y menciono, materializar hechos que consternan y que provocan lo que es la incertidumbre social, dando paso a la percepción de descontrol, que es lo que se define hoy día mucho. ¿Es percepción de la alta criminalidad o realidad? Y yo lo circunscribo y lo respondo con este planteamiento. Es realidad, porque cada ciudadano, el pensar lo que recibe cuando un familiar, un allegado le escribe a través de una aplicación de mensajería y le dice, mira, fui asaltado o al lado de mi casa hicieron un robo, esa es su realidad. Entonces eso no lo va a quitar ningún contexto, es decir, comunicacional, donde ahí hago también un hincapié. Las autoridades deben abocarse de manera más puntual a desarrollar planes estratégicos de comunicación estratégica para saber informar de manera precisa, saber realizar campañas preventivas ante los hechos que pueden estar gestándose en la sociedad dominicana y que eso el ciudadano pueda, es decir, ir conociendo y creando la cultura, vamos a decir, preventiva, porque considero que prevenir es mejor que reaccionar. Entonces, si nos abocamos como sociedad, vuelvo y menciono la alianza pública-privada para fortalecer los mecanismos, las estrategias, podemos construir una mejor sociedad direccionada hacia la seguridad ciudadana. Excelente, muy buenos puntos, Alberto, para servir la mesa también, y esto apenas es el inicio de esta propuesta de develando la verdad detrás de la seguridad ciudadana. General, su turno. Bueno, yo, siguiendo a los que me precedieron en la palabra, voy a tomar del profesor Poe la expresión globalización y de mi amigo Alberto Sandoval lo que es prevención. Fíjese, globalización trae consigo desarrollo de los pueblos, pero ese desarrollo de los pueblos, de los países, tiene también un ingrediente negro, la parte mala que llega a la sociedad. ¿Qué ha pasado policialmente? Que estamos haciendo lo mismo que hacíamos 40 años, el mismo patrullaje clásico, y tenemos que enfocarlo diferente. Estamos haciendo un patrullaje virtual, porque fíjense que ya los periódicos de papel no existen. ¿Qué está haciendo la gente? Desde un celular, desde una tableta, se nutre de la información, pero por ahí se nutren los buenos y se nutren los malos. Entonces, nosotros estamos haciendo lo correcto en la prevención, no lo estamos haciendo correctamente. Fíjense, se piensa que los casos que se dieron recientemente tienen que ver un ingrediente Centroamérica o Suramérica. ¿Cómo estamos con el control migratorio? El control migratorio lo tiene una entidad que no es la Policía Nacional. Cuando una persona pasa una frontera, nosotros sabemos a qué punto va a llegar y cuándo va a regresar. Yo le voy a decir que no lo sabemos como policía. ¿Cómo podemos enterarnos de esto? Agotando una burocracia, haciendo una solicitud a la entidad que tiene esa información, y la investigación es inmediata. Yo no puedo esperar que alguien me dé una respuesta que yo con un teclado la puedo obtener, porque lo que yo tengo es lo que dijo Edmond Lockhart: tiempo que pasa, verdad que huye. Si voy a hacer una investigación y no la hago a tiempo, pues yo voy a tener un fracaso en la investigación. Estamos fallando en que por muchos años yo estuve dirigiendo la policía científica. La policía científica, si no está igual, tiene que estar peor que cuando yo estaba. Wow. ¿Por qué? Porque no se le dan las herramientas para que se haga el trabajo apropiado. No es que uno remodele una edificación y le ponga un frente bonito, no. Es que tenga el insumo para que esos agentes que van a procesar una escena de un crimen obtengan la verdad del hecho, que puedan establecer la ocurrencia del hecho. ¿Y cómo la establecen si no tienen los insumos? Hablaron de percepción. Claro, esos hechos de esta naturaleza dan percepción de inseguridad, aunque la realidad no sea esa, porque
lo que es llamativo y que se pasa por las redes sociales, antes que la autoridad llegue a la escena, ya todos los dominicanos nos dimos cuenta de lo ocurrido. Entonces ya uno tiene el temor, el ciudadano común tiene el temor de que lo puedan asaltar porque ya lo está viendo en redes sociales. Entonces, mi recomendación es que la policía se enfoque en un patrullaje efectivo. El patrullaje efectivo, claro, el patrullaje físico está muy bien, pero ya todo es virtual. Hay que hacer un gran patrullaje virtual. El Departamento de Crimen, Delito y Alta Tecnología, conocido como el DICA, perteneció a la Policía Científica, tenía alrededor de 30 o 40 miembros. Yo, en una visión, pensé que para esta fecha iba a tener mínimo 400 miembros y sigue con los mismos 30 o 40 miembros, cuando todos los delitos están volcando para la virtualidad. Entonces no estamos bien enfocados. Qué interesante visión. Permítanme irnos a la pausa para nosotros marcar el primer encuentro con nuestros auspiciadores, asumir el reto de analizar a profundidad con 3 expertos que se complementan. El general precisamente que vivió y plantea desde su experiencia cómo ha evolucionado o no la policía. Alberto, que precisamente tiene esa visión en la que es su especialidad, el ciberdelito, el cibercrimen, y Daniel Pou, que ha dirigido, ha propuesto y ha sido un gran actor y protagonista para entender eso que no se ve. Y a continuación, la invitación va a ser analizar los asaltos. ¿Qué está detrás, desde su punto de vista, de los asaltos al Reservas, al Popular? ¿Hay o no participación de estructuras del crimen organizado transnacional, influencia de Haití, de Venezuela, de Colombia? ¿Hay apoyo policial? ¿Hay un fin ulterior para desestabilizar a la policía y hacer que salte el jefe de turno en tiempos en que se repite? ¿Cuál es la verdad de los asaltos a la banca? Vamos a comerciales y al regreso nos tocará este plato fuerte en la convocatoria de este programa especial de Develando la Verdad RD en Alerta Roja. Regresamos con más. Bueno, estamos de regreso, general. Empezamos con usted. ¿Cuál es su visión? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo lo que hay que conocer que no se ha revelado? ¿Y cómo ayudamos a la República Dominicana a digerir, policialmente hablando, desde su experiencia, criminalista, como científico y como un policía? Porque se puede retirar el rango, pero el que es policía sigue siendo policía toda la vida. ¿Qué está pasando detrás de estos asaltos? ¿Reservas, Banco Popular? Bueno, yo puedo decir que son hechos que se dan en los países. Lo que ha ocurrido, que se ha dado uno y ha aparecido otro en un tiempo muy, muy corto y llama mucho la atención. Todos, cuando vimos esta publicación, comenzamos a especular. Primero porque cuando hicieron el apresamiento del primer caso, se pudo establecer que habían extranjeros, específicamente del vecino país. En este caso, porque vieron una persona que tenía una tez blanca, están pensando centroamericano o suramericano. Nosotros a veces partimos un poquito de ligeros, porque vemos una foto y opinamos. Yo entiendo que hay que darle el espacio a los investigadores policiales, que son muy buenos en los de DICRIM, porque primero hay que hacer una investigación y basada en esas diligencias que se van haciendo es que podemos obtener un resultado. Por una foto yo no puedo decir a qué raza pertenece. Siempre he dicho, y solían preguntarme por una escena en particular, siempre he dicho, de la escena donde yo no he participado, yo no puedo hablar, porque no tengo la calidad para poder informar a los demás. Estos son hechos que hay que investigarlos y estoy seguro que la policía le dará una respuesta. Desde su punto de vista, estamos viendo también, me recuerda su respuesta también a una que me dio Sarita Valdés, ese gran médico patólogo, que siempre lo consultamos, al respecto del caso de Esmeralda Ichis, ese caso de Higüey, de la jovencita, sí, que lamentablemente violó y asesinó
el profesor, pero se aplica a la ciencia general. Decía Sarita que por las fotos, sin él haber participado en la autopsia, porque ya está retirado, pero por la foto de Esmeralda, él ya hizo una reconstrucción de los hechos que terminaron siendo revelados. Empezaron en el Demócrata y todo lo que dijo Sarita se confirmó científicamente después en el caso. Entonces le hago este planteamiento para que, sin ánimo de afectar la investigación, nunca será eso un objetivo que persigamos de nuestros medios, pero para entender, parecen profesionales estos individuos con entrenamiento militar, ¿qué tipo de cosas se configuran en ambos asaltos que usted como experto puede identificar y que nos pueda compartir? Yo le hice un estudio al segundo asalto y yo voy a diferir un poco de usted. Yo no le vi profesionalidad a los que actuaron. ¿O el experto es usted? Le vi torpeza en el accionar. Tremendo. Yo le vi torpeza en el accionar. Torpeza primero al desmontarse del vehículo. Torpeza cuando están dentro en el accionar. Y torpeza cuando se van a montar de nuevo al vehículo. Fíjese que cuando se desmonta uno de ellos de la puerta trasera derecha, va a cerrar la puerta trasera y todavía el compañero no ha salido y casi le da con la puerta en la cara. O sea, no hay una coordinación. Dentro, mucha gente con el morbo dice que él se puso de frente a la cámara para que lo viera porque tenía una careta de látex como la que usan en Misión Imposible. La gente hace fantasías cuando ve cosas, pero no, eso ahí hubo torpeza porque dejó ver detalles que son imprescindibles para una identificación. Luego cuando se retiran y se va a montar, se le cae algo de las manos. Un profesional no anda cometiendo tantos errores. Y el movimiento del vehículo para atrás y hacia adelante, no tenían seguridad en el accionar. Esa es mi forma de ver ese escenario. Interesante. Alberto, tu posición sobre los asaltos, todos los detalles que puedas compartir, tanto de los hechos como del impacto que esto ha tenido en la sociedad en sentido general. Lo primero, como el planteamiento de muchos ciudadanos a través de lo que han consumido de las distintas plataformas de redes sociales, es que cada quien se vuelve investigador al realizar esas acotaciones, como decía el general Héctor J. Díaz, donde dice planteamiento. Toda persona que ven en una red social con quizá un atuendo, una indumentaria táctica, le dan participación o señalamiento de que es una persona con experiencia. Entonces, uno como conocedor de estos temas, hasta la forma de caminar, de desenvolverse en la escena delictiva, eso ya uno va perfilando las acciones cómo fueron materializadas. Cabe destacar que en muchos de estos casos, para llamar a un ente profesional en la materialización de un hecho delictivo, requiere control. El delincuente se prepara, así como unos expertos, nosotros como académicos, docentes, preparamos, usted por igual, la producción de este programa, usted se prepara, el delincuente profesional se prepara y en la escena controla las emociones. Es muy fácil en algún momento redactar, escribir cómo va a hacer algo, pero al momento, a la hora de la verdad, si no un profesional, hay comportamientos, actitudes que son analizadas por expertos, por investigadores. Entonces, este hecho tengo dos observaciones ante el mismo, sobre todo el más reciente, y es una observación y una recomendación que hago a vamos a decir, a las empresas a nivel nacional acá en República Dominicana, y es el tema de la inversión de calidad en tecnología. No concibo en muchas de estas entidades financieras de primer nivel que tienen sistemas tecnológicos que no son acordes a lo que demanda una sociedad hoy mismo y a los servicios que ofrecen. Y esto, de alguna manera u otra, dificulta por igual lo que es herramientas tecnológicas perimetrales donde está una entidad financiera con esta característica. ¿Por qué? Eso es lo que complementa lo que sería la seguridad pública con la seguridad privada y lo que es la APP en seguridad, Alianza Pública Privada en Seguridad. Entonces, muchos casos nos quedamos lamentablemente con la percepción común de todo. Dos hechos, un asalto a una entidad financiera que acontezca en un país en un año es mucho. Uno, ahora imaginen dos, a las dos principales entidades financieras del país y no más de 10 días de diferencia. Entonces, eso provoca muchas especulaciones y hasta tanto las autoridades no den y cierren esos casos, la verdad o expresión de cada ciudadano será una realidad para él y sus cercanos.
Interesante el punto de vista. Daniel Pou, tu visión sobre los asaltos y todo lo que hay que entender que no se ha dicho a propósito del análisis del general y de Alberto. Sí, yo tengo una plena coincidencia con la opinión que emitió el general y luego con los detalles que Alberto pues remarca como elementos que hay que tomar en cuenta. Ayer, en estos días me llamaron de un programa de radio y me dijeron que expertos que los... Dije, mire, lo primero está en que ese equipo que participó ahí no tiene conformación de equipo. No hay continuidad en los movimientos, no hay laxitud, no hay propósitos identificados. Y usted va a hacer un atraco al banco para robarse el dinero que tienen los cajeros ahí en una gaveta y no tener acceso a la bóveda. Eso es lo primero que tú tienes, porque en la bóveda es que se supone donde está la mayor parte del dinero. Aquí hubo en los años 70 asaltos de bancos donde sí hubo acceso a la bóveda, descargaron camionetas de billetes y se los llevaron. Entonces, yo creo que estos son rateros que intentan dar el salto. O sea, están mutando. Sí, están mutando hacia convertirse en actores del crimen organizado. Esto despierta indiscutiblemente mucho escozor en la sociedad dominicana, pero yo le pediría a mucha gente que maneja medios que sea más respetuoso, porque se ha querido utilizar políticamente estos asaltos. ¿Ah, sí? Sí, se han querido explotar políticamente para denotar la ineficiencia que tenemos y la incapacidad, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir algo. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo en República Dominicana es que muchos grupos y muchos medios de comunicación se están prestando para crear esa alta falsa percepción de inseguridad. Y eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Usted sabe por qué? Porque eso frena la cohesión social y la bloquea e impide que las políticas de prevención pues puedan desarrollarse. Entonces, quienes están haciendo esto están colaborando con el enemigo y quiero que lo sepan. Y se los voy a decir frontalmente. Y hasta en algunos momentos hasta me causa sospecha de que pueden haber manos criminales con vínculos políticos y de otro tipo. Entonces, hay que saber, el tema de la inseguridad en ningún país se relaja. No se toma como ariete para otros propósitos ulteriores. Y yo creo que en República Dominicana vamos a tener que hacer un pacto porque hay temas que no se pueden lanzar como si fueran guirnaldas de carnaval en medio de un salón de fiesta. Lamentablemente se está jugando con eso. Pero lo que dice Alberto, el tema de la tecnología, o sea, nosotros utilizamos tecnología para perseguir, no tecnología para prevenir. Señores, la observancia perimetral es una inversión bastante rentable porque es una de las inversiones que más previenen la posibilidad de asaltos. Y los asaltos, el problema no es que se lleven dinero, es alto riesgo de que cuesten vidas. Porque sobre todo cuando son grupos así como este, un poco díscolos, desorganizados, donde tú ves a uno de los actores que a su propio compañero le va a dar un potazo en la cara, eso quiere decir que ese mismo individuo con esa torpeza puede desarrajarle un peine de una pistola, de un magazine a cualquiera que se encuentre o a varias personas en una acción de ese tipo. Definitivamente no hay que decir que son los grandes atracadores. Yo creo que son rateros que quieren dar el salto, se visten de uniforme. Eso es una de las primeras fallas. Los atracadores no entran uniformados a un banco porque eso no es un despropósito. Y habría que ver luego, me imagino que con las cámaras de seguridad la policía científica estará estudiando las rutas. Hay que ver si ellos tenían un vehículo
para hacer el transbordo a una cierta distancia, porque los profesionales no salen en un vehículo y llegan al destino en el mismo vehículo, porque eso es un infantilismo, una falta de profesionalidad. Pero hay que esperar que avancen las investigaciones y sobre todo ese glosario de fallos que cometieron esos delincuentes, pues yo creo que hay elementos suficientes para construir una pista que nos conduzca de una manera fehaciente a dar con el paradero de ellos. Pero, señores, vamos a tomar el tema de la violencia y del delito en serio. No lo politicen, no lo utilicen como ariete, que usted se está convirtiendo en aliado de ellos a final de cuentas. Interesante llamado de atención. Y todo esto también a propósito de un recién pasado proceso electoral, donde también ahora vemos actores, y me sumo, y qué bueno que traes esto sobre la mesa, diciendo no querían cambio, votaron por el cambio. Es decir, discutir cómo se criminaliza y cómo se vuelve una sociedad violenta, y las estructuras del crimen organizado toman control, y la seguridad que conlleva ir a atracar una entidad financiera y luego otra sin que necesariamente estén vinculadas, esto no le beneficia obviamente a la oposición. No puede verse esto como qué beneficio puede sacar Leonel o qué beneficio saque el PLD o cómo esto impacta al gobierno. Es un tema que nos involucra a todos. Está fallando quien dirige, porque el presidente Luis Abinader, a quien le toca la responsabilidad de coordinar como jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todas las iniciativas de las políticas públicas, es el primer responsable, pero ser responsable no es ser culpable, y luego pasa lo mismo. Entonces le toca al jefe policial de turno, pero se resuelve esto cambiando un jefe policial. Se resuelve esto si quitáramos al presidente Abinader y ahora fuera Leonel. ¿Pudiera Leonel cambiar lo que no cambió en 3 gobiernos? ¿Podrá cambiarlo el presidente en su segundo gobierno? ¿O es un tema donde se tendrá que sentar Leonel, Danilo, el presidente, las entidades bancarias, empresariales, el CONEP, IRD, toda la sociedad dominicana? Porque al final la criminalidad no pregunta por color de partidos políticos. Cuando usted lo van a asaltar, no le dicen, ¿usted es PRMista? Pues deme el celular. Ah, no, usted es leonelista, pues no lo atraca usted. Nos afecta a todos. Los protagonistas son ustedes, y ahora me gustaría también en este bloque que nos dediquemos a Alberto General, Héctor J. Díaz y Daniel Pou a analizar por separados. Este programa deberá convertirse en la primera fuente de conocimiento y de consulta para entender en estos aspectos los asaltos. En el asalto de Santiago, de la Barranquita, ya tenemos 7 apresados. Es muy diferente al asalto del Popular, donde sí falta tiempo. Hallazgos importantes, general, me gustaría escucharle usted al respecto, y es que estos individuos ya habían asaltado una entidad financiera en el año 2010 y falleció en días pasados, lamentablemente también, uno de los heridos. Hubo un enfrentamiento policial. ¿Qué pasa desde el punto de vista policial con los reincidentes y los detalles también donde se da un enfrentamiento entre los criminales asaltantes de reservas y la policía? Y logran escaparse todos. Es decir, es normal, hubo fallas, se actuó bien, la policía llegó, hubo un intercambio de disparos y ya hay un muerto de los heridos. Sí, mira, la policía ha sido efectiva en lo referente a la criminalística, pero se ha descuidado con la criminología. ¿Cuál es la diferencia? La criminalística tiene que ver con el tratamiento de la escena, procesarla, obtener los elementos de evidencia con fines de identificar los presuntos autores de un hecho y ponerlo a disposición de los organismos que administran justicia. Pero la criminología tiene que ver con conducta del individuo, qué lo lleva a cometer un hecho, y se basa en 3 ramas: prevención del delito, sistema penitenciario y administración de justicia. En el sistema penitenciario hemos fallado, porque una persona comete un hecho, cumple una condena, cuando sale, ¿quién tiene conocimiento de qué está haciendo esa persona? Nadie en el país sabe que Héctor Díaz cometió un hecho y cumplió tantos años de condena. ¿Qué yo voy a hacer si me voy a reinsertar en la sociedad como un ente productivo? No, eso es una expresión popular. Lo sueltan, está suelto. Entonces, si yo no salí en condiciones de reinsertarme en la sociedad, ¿qué voy a hacer de nuevo? A delinquir. Voy a delinquir.
Y hay algo que mencionó el profesor Pau ahorita, que tiene mucho que ver con los medios. Eso me llama mucho la atención, porque violencia genera violencia. Aquí ocurre un hecho criminal y la prensa los muestra tal y cual. No sé si ustedes llegaron a ver hechos que pasaron en Estados Unidos, como el de francotirador que mató 4 y hirió 500. Yo no vi en un periódico de Estados Unidos un herido presentado en un medio. No vi un muerto presentado en un medio. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar en el país. ¿Qué tanto daño le hacemos al país? No verlo desde el punto de vista de un color, como mencionabas ahorita, no. Es verlo como país. ¿Cómo me daña a mí como ente de este país? Porque yo tengo una familia que también va a ser perjudicada por un mal manejo, por yo querer como medio impactar y que lean y que me den seguimiento. Eso es muy peligroso. Alberto, el caso de reservas en Santiago. Sí, en ese contexto, parto de lo más importante, ya lo acotado por usted y por el general, lo importante de la marca país. Debemos puntualizar que hay dos aspectos que son lo que inciden de manera puntual en una desestabilización de una nación. Uno es cuando se observan asaltos a entidades financieras, porque hay códigos. En ese tipo de delitos hay aspectos que no están escritos, como se dicen, pero que derivan hasta en fatalidad. En la materialización o posterior investigación. Eso está por un lado. Y los hechos que acontecen en terminales de aeropuertos. ¿Por qué hago la observación de estos dos términos? Porque eso incide puntualmente cuando en un país y todos estos buscadores de plataformas de comunicación digital hoy día, automáticamente la palabra banco, entidad financiera o aeropuerto, eso todos los buscadores a nivel global lo potencian. Y eso en los indicadores, hasta para la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, influye en cómo se valora una sociedad en un momento X. Entonces, ya hemos mencionado cómo en menos de 10 días, las dos principales entidades financieras del país se vieron objeto de un asalto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, considero que la respuesta en el proceso de la investigación, cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. Y cada tiempo que pasa más la irresponsabilidad, como antes mencionaba el profesor Pou, el general Héctor J. Díaz y usted mismo, la responsabilidad, es decir, ciudadana y de los medios, de algunos, de crear, es decir, falsas hipótesis, de poner a correr hasta unos títulos amarillistas. Ya identificaron a los actuantes para que la persona accedan y quizás son planteamientos vacíos mayormente. Entonces, todo eso aporta a lo que es la percepción de inseguridad. Y ojo, quisiera dejar sobre la mesa aquí para con los colegas y usted mismo, Francisco, y la amable audiencia del Demócrata, que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta eso la psiquis social luego de la materialización de estos dos asaltos a estas importantes entidades financieras, donde ciudadanos se apersonan diariamente a una sucursal, a una entidad de esta? Miren, aunque no quieran, al momento de entrar, psicológicamente están preocupados. Y ojo, si ven una que otra acción un poco que la puedan etiquetar como sospechosa de alguna persona que está ahí, de algún cliente. Entonces, eso es algo que no se mide, el factor psicológico. Y en eso hay que pensar para tratar de, sin politiquería y con responsabilidad, corregir lo que se tiene que corregir, señalar lo que está mal, pero comprender que el delito y el crimen no descansa. Y ese hecho debe también dar una respuesta contundente las autoridades, la sociedad misma, porque lo que no se sanciona de manera ejemplar sirve de estímulo. Hace unos meses, en la República Dominicana, una acción la cual señalo de total irresponsabilidad para crear una expectativa ante el lanzamiento de un film, de una película, se realizó una acción vandálica, delictiva, a punta de pistola, y eso no se sancionó. Pues miren qué ironía de la vida, que eso aconteció hace 6 semanas y luego de ahí se han realizado 2 asaltos a entidades financieras. Entonces, la irresponsabilidad, como antes mencionaba el general Héctor J. Díaz, inicia por cada quien, porque el amarillismo, los medios, ese era un hecho para sancionarlo de manera ejemplar. Al medio, lo digo con total responsabilidad, al medio y a quienes organizaron y planificaron eso, porque miren cómo se han derivado. Recientemente, en el asalto acontecido en la Barranquita, en Santiago, ya una de las personas que estaba haciendo su diligencia, su actividad, falleció producto de ese desenlace que hubo ahí. Entonces, ¿quién paga eso?
No podemos seguir actuando de manera irresponsable. La inseguridad nos afecta a todos. Usted muy puntualmente, Francisco, señaló que la inseguridad, el crimen y el delito, no pregunta, a cualquiera le puede pisar los talones. Daniel Pou, en el caso de Santiago, reincidentes, varios de los apresados, tu lectura sobre las políticas públicas también, datos que señalaba el general Brillante de cómo precisamente no hay seguimiento en los perfiles criminales que vuelven a reincidir en la criminalidad. El general Héctor J. Díaz me ha puesto en el borde de un abismo a mí con su pasada intervención. Y yo creo que Sandoval se va a reír mucho. Yo llevo años diciendo que para qué sirve el sistema penitenciario en República Dominicana. Y tú lo sabes, sí, Alberto. Primero, la reinserción es un mito. El propósito del sistema penitenciario es la reinserción, o sea, devolverle al individuo, a la sociedad, un individuo rehabilitado, normal, que contribuya con la construcción de la sociedad mejor. Por eso a mí me gusta mucho el sistema inglés. En Inglaterra, usted puede haber cumplido su condena, pero hay un comité que determina si usted puede volver a la sociedad. Y estuve leyendo en estos días unos casos, llevo años leyéndolo. Hay un individuo que tiene como 7 años que cumplió condena, pero cada vez que lo evalúan para salir, se la niegan. ¿Por qué? Porque no han podido sacarle de su imaginario, de su procesador, los instintos criminales. Fue un tipo que mató a alguien por una disputa tonta, o sea, una persona con una capacidad de agresividad. Lo que llaman en algunos perfiles un superior, un homicida superior que mata por sentido de superioridad. Entonces, ese individuo tú no lo puedes tirar para la traba porque te va a matar toda la gallina. Eso está claro. Pero llevo años diciendo, señores, ¿qué hacemos nosotros después que condenamos a un individuo, que lo llevamos para Najayo, para una cárcel del nuevo modelo? Que eso es otro tema que hay que cuestionar. ¿Qué nuevo modelo? ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿Qué persigue el nuevo modelo? ¿Qué ha logrado el nuevo modelo? Porque aquí te dicen que un individuo no es reincidente porque la vez pasada tuvo por homicidio. Y ya él cumplió, ahora vino por atraco, entonces no es reincidente. O sea, esas son las... Oye, cómo se toman las... Qué distorsión, ¿eh? Sí, bueno, el general lo sabe. A mí me han dicho de todo porque yo digo, no, me salen entonces con los sofismas de que los tipos penales, pero no hay tipos penales. Entonces, ¿qué yo he propuesto hace mucho? Señores, nosotros tenemos que construir modelos predictivos de delitos. Conocer el modus operandi y cómo se van modernizando, actualizando. Por eso tuve que en la mayoría, yo tuve con un amigo norteamericano y ellos están haciendo trabajo, entrevistando, pero expertos, tipos que saben sacarle del fondo del alma a los individuos, entrevistando a personas con condenas de 10, 15, 20 años. Tipo para focus group. Haciendo focus group sí, con ex-convictos. Sí. Wow. Para ver, o sea, por categoría, lo tenían por categoría, los que tienen 5 años, los que tienen 10, para ver, conocer la evolución del delito y a partir de ahí construir modelos de predictibilidad de delitos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La cárcel de aquí son un cementerio de hombres vivos. Yo le llamo universidades del crimen. Bueno. Porque tú entras por un atraco y operas como sicario. Bueno, ahora son organizaciones online del crimen porque tienen ellos hasta servicios de internet dedicados para dirigir estafa, chantaje, toda una serie de cosas. Y se lo digo porque yo he conocido personas víctimas de ellas. Entonces, el país no tiene una política criminal. Queremos tener una política de seguridad ciudadana, pero no tenemos una política criminal. Y son las dos caras de Jano. O sea, usted no puede tener una moneda que tenga una cara de un lado y del otro lado no tenga nada.
Entonces, el que va a mitigar, no a combatir, porque no es un tema militar. Si es combatir, vamos a matar a las personas. No, el que va a mitigar la criminalidad, el delito, la violencia. Digo mitigar porque no existe la posibilidad de erradicarla. Sí. Tiene que tener instrumentos. El general habló de la policía científica que llega a los sitios, no tiene los recursos. Entonces, ¿qué tan científica puede ser? Ahí vienen los temas. ¿Y qué tanta voluntad política hay de que eso se resuelva? Que es otro tema. Yo he tenido en este país confrontaciones con todo el mundo desde más de 20 años y todo el mundo sabe por qué. Porque es que aquí hay mucha gente que engalana discursos para convertirlos en soluciones, pero resulta que la realidad no se transforma con discursos, sino con intervenciones. Y para usted intervenir, usted tiene que tener un diagnóstico y decir, yo tengo tantos individuos que cometen este tipo de delitos. ¿Por qué cometen este tipo de delitos? ¿En qué condiciones y en qué momentos cometen este tipo de delitos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes son los afectados y quiénes son los beneficiados? Entonces, señores, ahí está el sistema penitenciario, un laboratorio para empezar a construir modelos predictivos. Que después le dicen a uno que uno es un loquito, ¿no? Señores, eso ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Y como decía el general, después que ese individuo sale, ¿quién sabe dónde va a parar? Aquí viene un extranjero y dice, República Dominicana, que usted viene a pasear, ¿cuántos días usted va a estar? 3 semanas. El tipo entra, después ese individuo no aparece, o sea, ese individuo no se sabe ni dónde fue a dormir cuando salió del aeropuerto. Oye, yo he llegado al extranjero y me han dicho, ¿dónde usted va a pernoctar? En tal hotel. Y va a estar ahí todo el tiempo. A mí en Túnez, te piden la reserva del hotel. Sí, y la dirección. Sí. Y tienes que suministrarla. En Túnez, en el norte de África, cuando la dictadura de Ali Ben Ali, yo llegué a Túnez en el año 1996. A un hotel con un contrato de una agencia turística. Y lo primero que me dijo la policía de inmigración fue, porque lo único que no era europeo era yo. Hubo un problema para dejarme pasar porque yo no sabía ni dónde quedaba República Dominicana y yo me la aparezco allá. Bueno, fue lo primero que me dijeron, ¿en qué hotel usted va a estar? Déjeme ver de su tata. Lo vieron, correcto. Me dijo, si usted se va a mudar de hotel, porque le guste, porque le apetezca, porque no le gusta el hotel, usted tiene que notificar a la policía de ahí. Yo estaba en Sucet, a la policía de la zona turística de Sucet, que usted se va a mudar para otro hotel. Y cuando llegue al otro, tiene que ir a visitar la comisaría de policía del nuevo lugar donde usted va. Así de sencillo. Cuando yo llegué a vivir a España para domiciliarme en el ayuntamiento del lugar donde yo fui a vivir, yo tuve que ir, llenar una solicitud al ayuntamiento, dónde usted va a vivir, dónde usted esto. Si no, no me daban contrato, contador de luz, ni servicio, ni nada de eso. Son de los aprendizajes interesantes. Sí, pero, óyete, y bien, yo voy, lleno mi papel, Al otro día a las 7:30 de la mañana viene un policía, me toca la puerta, sí, Daniel Pau, sí, es el sargento tal que quiero. Llega ese señor, muy cortés, ¿quiere café? No, gracias. Siéntese ahí, y él se sentó ahí. Y usted vive aquí, alquilado, sí, alquilado. El propietario, déjeme buscar el contrato. Mire, ese tomó el nombre, o sea, no había escapada. Y al año de yo estar ahí, el ayuntamiento me llama y me dice, usted tiene un bono de tantos miles de pesetas por si quiere cambiar el carro. O sea, hay incentivos al ciudadano del ayuntamiento, al extranjero que llega y se comporta adecuadamente. Interesante. Permítenos las reacciones de Alberto, el general, en este bloque para
poder retomar algún punto que quieran destacar. Referente a lo que decía el profesor Pou, esos son desarrollo de políticas públicas que van encaminadas al fortalecimiento así de las actividades turísticas para fortalecer la marca país de esa anécdota que usted contaba. Pero quiero señalar algo referente a la República Dominicana y son las universidades del crimen, como decimos lamentablemente en algunos centros penitenciarios, que hace unos meses las autoridades realizaron una requisa, un hallazgo, y nada más y nada menos que habían en la penitenciaría La Victoria 6 dispositivos parábola Starlink, que es la última generación para suministrar internet. Entonces, eso nos dice, quiero citar eso porque como yo considero que el discurso de índole político de autoridades pasadas, actuales y las que vendrán, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en la base del criterio de cómo se están moviendo las actividades delictivas y criminales en otras latitudes. Siempre en altas casas académicas hablan de que hay que ir viendo y observando cómo se está moviendo la región a nivel social, económico, pero también criminal, porque el delito no es estático, el delito es vertiginoso. Y lo que anteriormente a la República Dominicana dinámico. Así es. Quizá en República Dominicana lo que conllevaba muchos años que venga un modus operandi delictivo, no, ya eso automáticamente muchas personas lo consumen a través de las redes sociales y lo que usted considera que en un mes iba a estar aquí, ya está a 2 días. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Yo tengo un planteamiento, yo digo que cuando veamos en República Dominicana, Francisco, General Héctor J. Díaz, profesor Pou y amable audiencia, cuando veamos que realmente se controle el acceso a dispositivos tecnológicos o uso de internet en centros penitenciarios, tendríamos el 20% de las acciones que sí, es decir, de la prevención de muchos delitos. ¿Cuántas personas cercanas a nosotros diariamente no se quejan, no hacen comentarios a través de sus redes sociales que lo han llamado para realizar una que otra estafa? ¿Y usted sabe cuál es el común denominador, lamentablemente? De centro penitenciario. Hay algunas fotos que muchas personas utilizan de manera de meme, donde hay unos gestores que son unos reos que están con muchos dispositivos llamando, haciéndose pasar por entidades comerciales, entidades financieras, etc. Eso es una industria del crimen. Y eso, siempre lo he dicho, tengo años haciendo esa observación, falta de voluntad. Controlar, voy a decir esto, una primicia, Francisco, controlar en aspectos tecnológicos la penitenciaría La Victoria no lleva más en un presupuesto con las nuevas herramientas tecnológicas, actualmente más de 12 millones de pesos, con unos dispositivos de geocerca y aplicar las medidas de controles que ustedes todos han viajado y han conocido en centros penitenciarios, donde las personas que lo administran y que realizan labores de seguridad, ustedes saben que tienen áreas específicas para la comunicación, pero usted no ve ese desorden, donde en una celda hay un reo con todas las comodidades, tienen parábola satelital Starlink, dispositivos de última generación. Una suite de un hotel 5 estrellas. Todo y comunicación. Entonces, por ahí debemos empezar para aportar a que estamos avanzando para erradicar la inseguridad. Con 12 millones de pesos, Alberto Sandoval, se resolvería el tema del acceso a todos los criminales que están chipeando tarjetas, clonando tarjetas, que están cometiendo delitos, manejando, señores, y es un... vamos a ir a la pausa luego de escuchar al general, manejando estructuras criminales donde la J, recién apresado y solicitado para extradición a República Dominicana, es un criminal dominicano que llama a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, y le dice, no se meta con mi negocio en las cárceles, sí, porque si usted se mete y afecta mi negocio en el denominado Triángulo de la Muerte, en la zona norte, le voy a matar a su hijo, mire la foto que tengo, y la voy a matar a usted, y la procuradora tuvo que mudarse. Eso no se supo y nosotros lo revelamos en el Demócrata en Primicia. La procuradora tuvo que mudarse porque los datos que él le dio de la dinámica del hijo de la procuradora y de ella coincidía en su vida habitual y las imágenes reales que le compartió. Y su estilo de vida. Y su estilo de vida. Y tuvo que cambiar la procuradora, llorando lo dio a conocer. Y una alerta de Interpol hace posible que lo apresaran en España en un basement, en una especie de parqueo soterrado, y él tenía toda una estructura a su servicio.
donde tenía todos los dispositivos interconectados, Sí, porque sí, sí. él estando en Europa, en este país antes mencionado, administraba y se comunicaba con todas sus Con su estructuras acá. estructura, Así como es. si fuera una corporación multinivel, Así es. con las cárceles, una locura, general. Estoy de acuerdo con Sandoval en lo que comentaba sobre las cárceles, porque tuve una anécdota en una visita que hice a San Pedro Sula, en una actividad técnico-científica, que cuando ellos lograron una cárcel que tenía donde salía todo el mal, Escúchame, San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, de Honduras, ¿verdad? llegó a ser la más violenta del mundo. Que mundo, llegó a así es. ser la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios, 126 homicidios por cada 100.000 habitantes. Wow. Con solamente eliminar la cárcel que tenían en San Pedro Sula, que después la tomaron como un centro educativo, la criminalidad bajó un 50%. Hago esta mención para ir en concordancia con lo que dice Sandoval, porque si hay un control con las cárceles, que no salga, porque es muy fácil colocar un dispositivo para neutralizar las llamadas y poner un teléfono que sea del uso controlado de cada quien en su momento cuando le corresponde hacer una llamada hacia afuera y controlada. Eso le da continuidad a la seguridad en nuestro país. Él hablaba de los esfuerzos que se han hecho en seguridad ciudadana. ¿Por qué yo, si llego a tener el control del Estado y Francisco pone un tema que se llama barrio seguro para controlar los barrios y es efectivo, ¿por qué yo no darle seguimiento, continuidad a eso? Tuviéramos nosotros, podíamos amanecer en la calle. Porque no hay que cambiar tanto, porque cuando se cambia usted tiene que comenzar desde cero. Y el profesor Pou mencionó algo bastante interesante que me llevó a algo que yo viví. Entro a España en un viaje que fui a dar perteneciendo a Interpol y nos llevaron a la sede de Interpol de Madrid. Hicimos un ejercicio, lo hice conmigo mismo, le di mi nombre, ellos tenían en su base de datos, en el vuelo que yo viajé, cuándo llegué y cuándo me iba, y en el hotel donde yo estaba registrado. ¿Por qué? Porque al hotel donde uno llega, ustedes le sacan una copia del pasaporte, sí, pero están en la obligación del hotel mandar eso a la base de datos policial diciendo que Francisco está hospedado aquí de tal día a tal día. Sí. Eso se llama control del Estado. Uno de los problemas graves que tenemos en este país es que no hay control estatal. Control y interno, permite que todo pase, todo entre, todo cruce. Lo podemos ver con los neumáticos. Aquí entran neumáticos usados. No tenemos la mayoría de muertos en este país por accidentes de tránsito y uno ve un vehículo con 4 gomas diferentes porque no hay un control del Estado. El control del Estado es lo que pone al ser humano, a la familia a vivir en armonía. Interesante. Vamos al encuentro de nuestros auspiciadores. Luego de la pausa, hablemos de reforma policial. Tenemos precisamente todo esto sobre el tapete general. Usted con la experiencia que tiene, Sandoval, que ha estudiado las políticas públicas del sector privado, y Pou, que ha sido un asesor importante en esa materia. ¿Tendremos en algún momento una policía que esté a la altura de las circunstancias que demanda la sociedad? Ya pasamos por un asesor como Pepe Vila, español, llegó un colombiano. No tenemos el talento dominicano para reformar la policía. El presidente Luis Abinader dijo que necesitaba más tiempo. Ahora tiene 4 años más. ¿Será suficiente este segundo mandato o no? Hablamos de este tema y el impacto que tiene precisamente en la situación que vive la República Dominicana en esta propuesta y el desafío de develar la verdad precisamente de la criminalidad. A continuación, mucho más. Bueno, como decía el maestro Teo Veras, el mejor programa es el que se hace fuera del aire. Así que estamos en medio de una tertulia ya y me toca jugar y hacer el trabajo un poco difícil, de decir, vamos al aire, estamos de regreso. Iniciemos, Alberto Sandoval, contigo, tu visión de la reforma policial. Yo hago algunas preguntas a modo pero la visión integral, he criticado mucho, y no se puede criticar la iniciativa, porque a veces si se hace malo, y si no se hace también, pero ¿por qué ha costado tanto desde tu punto de vista, Alberto, reformar la policía? Y seguimos viendo después de los esfuerzos del presidente y de Pepe Vila, que nos vendió una historia y un sueño, que dijimos, wow, se resolvió todo esto y termina
saliendo, desde mi punto de vista, de la peor manera, porque se queda todo casi igual en muchos aspectos, aunque hemos avanzado en otro, y ahora llega un nuevo asesor colombiano, teniendo tan buenos policías y teniendo tan buenos profesionales. ¿Qué hace falta? ¿Y lograremos transformar la policía o no? Soy siempre optimista hacia que se puede reforzar, corregir y transformar algo como sociedad, como nación, como entes profesionales que somos. Ahora bien, una cosa en nuestro país son los discursos y otra cosa es la acción. Se contrapone a muchas actividades que la buena intención, y soy siempre, trato de corregir lo que son que muchas personas se encaminan en un discurso de buenas intenciones para los entes políticos. Y de buenas intenciones hemos escuchado siempre que está el camino hacia aquel lugar que nadie quiere ir. Entonces, debemos pasar ya a los hechos. Considero algo puntual que ha faltado en los procesos de transformación que se han venido gestando, y le tomo la palabra al general Héctor J. Díaz, donde dice la continuidad. Hay temas que son de Estado, de nación, no de gobierno, ni de gestión de un jefe policial de turno. Y hasta tanto no se asuma eso con un criterio de nación, lamentablemente no va a surtir efecto. Muchos sectores se aglutinaron, se cohesionaron para el 4% por la educación. La seguridad en la República Dominicana, por demás, para proteger lo que es la industria, el motor de la economía, que es el turismo, el desarrollo social y económico del país, se ve afectado por la incidencia de estructuras y actos delictivos cotidianamente. Entonces, considero que en lo puntual de la Policía Nacional, al momento de presentarse, que es válido siempre tener consultas, colaboraciones, apoyo de personas y referentes de otras latitudes, eso no es malo. Ahora bien, el vender quizá un criterio de traer a alguien como el jefe del Salón de la Justicia, yo creo que eso es un irrespeto, porque la policía y las actividades o desglose operativo debe ser desarrollado por policía. En la República Dominicana hay oficiales activos y en retiro que usted hace una mesa estratégica con 20, 30 de ellos y créame que hacen un cerco estratégico preventivo y reactivo. Para toda persona siempre han hecho mención de la calidad y capacidad que ha tenido la Policía Nacional de la República Dominicana con todas las precariedades, pero resuelve los casos porque tiene capacidad reactiva para la investigación. Ahora, tiene las herramientas, tiene las condiciones. Una cosa es lo que quieran quizá proyectar a lo largo de los años. Me refiero a autoridades pasadas y a las actuales. Pero también soy crítico, muy preciso, con el tema de los actores que en muchos casos son los seleccionados por una coyuntura X, ciertamente, y no comprendo el aspecto de los términos de que este oficial con un currículum, mire, brillante, no, este oficial responde a tal o cual pasado jefe policial, etc. Esa mediocridad hay que tirarla al zafacón. Si yo tengo la responsabilidad y pertenezco a una institución, yo voy a buscar el talento humano que está formado y lo voy a sentar ahí tomándome un café. Le digo, mire, yo a usted lo estoy direccionando a esta responsabilidad. Usted cuenta con todo el apoyo de la institución y de mi persona. Si usted no toca la partitura en la que estamos, usted sabe lo que le corresponde. Usted puede tener seguro, Francisco, general Héctor J. Díaz, profesor Pou, que esos oficiales van a cumplir al pie de la letra. Porque hay personas, así como hablamos y lo extrapolamos a un término deportivo, hay atletas, y quiero extrapolarlo al baloncesto, por ejemplo, hay jugadores que son buenos como playmaker, otro para rebotar, otro para hacer algo integral de un bloqueo, etcétera, para armar una jugada. Entonces, todo eso hay que comprenderlo. Nadie es Bot Bunny, por llevarlo a un término coloquial. Y no es posible ver actores, que siempre he sido crítico de eso, actores policiales y militares asumiendo una posición para la cual no se han formado por una coyuntura X. Y si hablamos de transformación, vamos a valorar a todos esos oficiales que al pasar de los años las instituciones han invertido muchos recursos en formarlo, capacitarlo. Yo tengo una anécdota de muchos oficiales, Francisco, a los cuales he tenido la oportunidad de impartir docencia. Y cuando he analizado algunos de los currículums, muy formados en áreas específicas, le hago la pregunta obligada.
¿Y dónde usted está prestando servicio? No, estoy sin funciones, o estoy a discreción o tal cosa. Así no le vamos a ganar a Cuba, lamentablemente. O estoy en un peaje. Es un O tema. estoy en un peaje. Así es, profesor. Entonces, es un tema de compromiso y voluntad. La Policía Nacional de la República Dominicana, las Fuerzas Armadas tienen muchos miembros competentes. Es momento de poner sobre la mesa y comprender quién es para esto, quién es para aquello, pero con una visión de continuidad. Interesante. Bueno, tenemos aquí una combinación con ustedes única, extraordinaria. Voy a dejar al gran, vamos a decir, en este tema, al general, al gran protagonista, porque le ha tocado vivir, no sé, general, me disculpa, o sufrir quizás todo este tema de la policial. Para el final, escuchemos también al profesor, como dice Alberto Sandoval, al experto Daniel Pou en este tema. Daniel, mira, es un tema de nunca acabar. La sociedad está cansada y el país también. Si te tocara en estos 4 minutos analizar esto y decir lo que no se ha dicho, por qué no se ha hecho, qué nos falta y cómo lograr transformar a la Policía Nacional. Mira, yo creo que el único dominicano que ha participado en todos los intentos de reforma de la policía con vida soy yo. Participé en la del gobierno de Hipólito. Participé en un intento que hubo en el año 2013 que llegó a producir una jornada de trabajo de 7 meses, 8 horas diarias en el Congreso Nacional y que parió una propuesta de reforma de la policía. Pero cuando se iba a llevar al hemiciclo a discutirla, vino del Palacio la actual ley que tiene la policía y dijo, esa para el zafacón, esta es la que se va a discutir, y se discutió sin leerla ni siquiera en comisión. Wow. Testigo ocular. A mí me contrató el PNUD en ese momento por 3 meses para trabajar, me contrató. Hay gente que cree que yo he sido empleado del Estado. Yo nunca fui empleado del Estado. Me contrató el PNUD por 3 meses. Me pagaron 3 meses, pero yo trabajé 8 meses. Ahí estaba el general Albuquerque de la policía. Sí, que murió sí, lo sé, un gran amigo. Hicimos un trabajo con un levantamiento, policía, diputados, senadores, pero un tremendo trabajo. Que decían que nos estábamos volviendo locos, porque aquel equipo era una jornada prácticamente, no que no iban al hemiciclo los legisladores que estaban en la comisión, y los policías estaban ahí, o sea, ahí trabajó todo el mundo. ¿Y qué se hizo con esa? Lo tiraron al zafacón, También. porque vino de la presidencia de la República un anteproyecto para que se aprobara al vapor. Lo aprobaron en 3 días sin leerlo. ¿Quién era presidente a la sazón? Don Danilo Medina. Danilo Medina. ¿Qué año estamos hablando? Estoy hablando, la actual ley en el 2016. La ley es 590-16. Sí, se aprobó formalmente, se promulgó en el 2016. Y nada, y todos nos fuimos con el moco bajo. En la primera intento participamos Alejandra Liriano, Lilian Bovea y yo, que fue un proyecto de Flaxo en el año 2003 para crear un relevo en la policía, o sea, ir creando una nueva policía sobre los cimientos de la vieja policía. Era una propuesta muy interesante, pero esa vez se aparecieron 30 generales retirados al Congreso Nacional y yo estaba con doña Sofía Leonor Sánchez Baret, que estaba totalmente identificada con la propuesta de nosotros. Pero llamada de Palacio, el presidente, año 2003, y cuando bajó doña Sofía de la reunión de arriba, dijo, nos tumbaron el pulso, orden del presidente, lo de ustedes no se va a aprobar. Hipólito Mejía. Correcto. Entonces, todo el problema ha sido un problema de voluntad política. ¿Y tú sabes de qué? De hipocresía, de puñaladas traperas, de traiciones a la sociedad dominicana para hacer prevalecer en esa policía, donde policías que han estudiado en Scotland Yard, en el FBI, tenemos amigos comunes, porque aquí los policías dignos y serios se conocen.
Yo me pasé 20 años impartiendo docencia en la policía gratis, igual en las Fuerzas Armadas gratis. Aquí hay 2 personas que lo pueden certificar. Yo me iba hasta los pueblos con mi gasolina en mi vehículo porque no había ni un ticket para gasolina. Y me iba con oficiales, vámonos, a comer picapollo y a impartir docencia. Pero, claro, pasó una fiesta y aparecían de todo. Pero bien, lo que te quiero decir es que en la policía siempre ha habido un Sanedrín que está compuesto por sectores internos, externos, empresariales y políticos, que son los que han decidido los destinos de la Policía Nacional. Los buenos policías, Para desgracia del país. los buenos policías, los policías profesionales que han ido a estudiar han sido víctimas. Yo le voy a decir una cosa, mi apreciado amigo. Yo tengo amigos que me han dicho con lágrimas en los ojos que llegaron a general en la policía y se retiraron. Una vida perdida para nada. Wow. Porque ellos llegaron a querer ser buenos policías. Qué desgracia. Y ser serio nunca ha rentado ni en la policía ni en la sociedad. ¿Y qué ha pasado y qué va a pasar? Es la pregunta obligada, Daniel, en el cierre, en este aspecto de la reforma policial, para luego escuchar al gran protagonista, el general Héctor J. Díaz. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con la reforma del presidente Luis Abinader? ¿Terminará igual esta reforma? Mira, ¿fracasará? ¿Le faltará voluntad al presidente o va a tener éxito? Yo creo que estamos en una situación muy favorable para que se apruebe una reforma robusta de la policía. ¿Sabes por qué? Porque ya el presidente Luis Abinader no va a poder ser presidente más. No va a poder ser candidato. Entonces, si el presidente Luis Abinader está dispuesto y tiene los ruedos para tomar medidas heroicas, oiga bien, no estoy hablando de cualquier medida, medidas heroicas, esta es la oportunidad. Lo veo a él con el compromiso, lo veo a él con la devoción. Hay unos temas que a mí me tienen preocupado con el proceso de la transformación, que ya ahora les redujeron el concepto de transformación a reforma, y eso significa abaratamiento. Yo le voy a decir una cosa, usted reforma lo que funciona con un defecto, pero cuando una institución perdió sus valores misionales, donde un policía que tiene 14 años de estudio, no le permiten llegar a ser director de la policía, mas sin embargo ponen un semianalfabeto a dirigir a la policía, hay un problema serio dentro de la institución. Y eso ha sucedido recientemente. ¿Te refieres a TEN? A muchos que han pasado por ahí, a muchos. Pero entonces el asunto es que hay que tomar medidas heroicas. El presidente Luis Abinader tiene la oportunidad de casarse con la gloria, pero tiene también la oportunidad de caer del precipicio, del despeñadero más alto. Wow. General, a usted le ha tocado vivir durante décadas, formarse, prepararse y quizás ser víctima también de las tropelías, las mañas y la desgracia de la Policía Nacional. ¿Cuál es su visión? Compartiéndola con el país, con el mundo que nos ve en este momento y esta convocatoria histórica que hacemos en el Demócrata. Este tipo de esfuerzo para escucharles ustedes, Alberto, Daniel, General, Héctor J. Díaz, es para que la sociedad no pueda alegar que no sabe, que desconoce, porque después de este programa debe cambiar el acceso a la información de calidad de protagonistas como ustedes. La oportunidad es suya. Gracias de nuevo. Voy a darle continuidad a lo que han dicho tanto Sandoval como el profesor Pou. Sandoval se refería a entes policiales que se han preparado en un área específica y en un momento dado lo tienen en una función que no es de la expertise, la expertise que él tiene. Eso es una enfermedad. Eso ocurre en innumerables situaciones en la policía.
Sabemos de personas que se van a preparar fuera del país en un ambiente de criminalística y cuando viene va para operaciones especiales. Que no hay un criterio para enfocar el recurso humano. El capital humano. El capital humano. Locura. Yo, con respecto a la reforma policial, yo le tengo una crítica. Una reforma policial, usted tiene que contar con los policías para reformar a la policía. Y critico primero la escala salarial. Entiendo que no tiene sentido. Claro, un raso de la policía debe ganar no los $500 hasta donde llegó ahora, sino quizás más. Pero no puede un raso de la policía ganar $500, que serían unos 30,000 pesos aproximadamente, y un coronel con más de 30 años ganar 43. Como que no hay un equilibrio, no se corresponde la escala. Porque usted tiene que ir uno a este nivel, el otro, cada uno en su peldaño, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí hay algo que no se corresponde con una buena reforma, porque usted tiene un sector que está contento con esa acción, pero tiene un gran sector gerencial que no está conforme con la decisión. Aparte, es discriminador. Claro que es discriminatorio. Pero hay otras cosas, mire. Países desarrollados tienen un emblema, son emblemáticos con una parte de la institución que se llama Interpol. Ustedes lo pueden ver con los colombianos. El director de la policía de Colombia, cuando va a dar una rueda de prensa, tiene a su lado la bandera que identifica la Interpol. Y en muchas ocasiones el director de la Interpol. Siempre he dicho que la Interpol en República Dominicana debía tener otras fortalezas, no ser el espacio que tiene, que son 3 o 4 oficinitas, sino hacerla una estructura más robusta que mande un mensaje no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Eso es un tema que el presidente de la República tiene que tomarlo en cuenta. Otro es, al principio de mis palabras, cuando comenzó el programa, estuve hablando de para dónde están volcados los delitos. No es posible que el Departamento de Crimen y de Alta Tecnología tenga la estructura que tiene en la actualidad. Debe ser una estructura también más robusta. Que lo maneja un gran amigo, un oficial brillante, Arnaud, sí, Edgar Arnaud, que es un oficial serio, honesto, preparado y que ha estado haciendo un extraordinario trabajo en esa unidad, y coincido con usted. Pero también, escúchame, tiene la oficina en un palomarcito ahí en la Avenida Francia. No puede ser. Creo que escuché como que lo movieron a Malecon Center, le dieron un espacio. Debería tener un edificio. Debería tener señores, esa es la única dependencia policial que llega cada 45 segundos una persona a poner una querella. Eso es así. Delito. Cada 45 segundos. El impacto, para complementar eso que dice el general, y para hacer su palabra, el impacto de los delitos globales por ciberdelito, cibercrimen, ya ha sobrepasado a todos los fenómenos naturales que acontecen en el mundo en un año. ¿Qué nos dice eso? Hacia allá debe dirigirse esa acción que usted dice con el DICA y con la OCN Interpol. Otra acción, dotar a la policía científica de los recursos necesarios para que sea un ente de primera línea, porque todos los hechos criminales, el primer grupo que llega hacer el procesamiento es la policía científica. A partir del acordonamiento que lo hacen los uniformados, comienzan con ese proceso, y si no están provistos, porque si no se hace una buena labor ahí, el resultado final no va a ser bueno. Dicen los abogados que un hecho se gana o se pierde en la escena del crimen. Como se trabajó la escena del crimen, tenemos un proceso judicial robusto o débil. Robusto o famélico. Sí, pero esta reforma policial no puede ser nada más pensado en la policía, también tenemos que pensar en la normativa. La normativa. El profesor Pou habló ahorita del 2003, el auge de la delincuencia en el 2003. ¿De dónde viene el auge de la delincuencia en el 2003? Código Procesal Penal. Pero no es que es malo, es un buen código. Pero ¿qué pasa? Que el policía no estaba preparado para que le cambiaron un procedimiento de trabajo, el procedimiento criminal a un proceso penal. Entonces el policía en ese momento se vio desenfocado, totalmente desenfocado. Todavía se puede hacer muchas cosas. Escúchame,
para soportar esa afirmación, un detalle que quizás tú no tienes presente. Eso llevó la tasa de homicidios de 12.2 homicidios a 23.4. Es correcto. Se disparó. La tasa de homicidios. Casi se duplica. Pero yo le voy a hacer mención de un artículo, al artículo 224 del Código Procesal Penal, que habla que el policía puede apresar a una persona cuando tiene o cuenta con una orden de un juez. Para cuando no tiene la orden, ¿en qué circunstancia puede apresar? Flagrante delito. Primero, en flagrante delito. Segundo, que se haya evadido de un centro penitenciario o de reclusión. Y tercero, que tenga en su cuerpo algo que indique que pudo haber participado en un hecho criminal. Pero falta algo. El que tenga una alerta roja de Interpol. Por el hecho de usted pasar por el aeropuerto internacional o cualquier aeropuerto de nuestro país y usted tiene una alerta internacional, debe ser apresado para presentarlo ante un tribunal o por lo menos para que se haga el procedimiento para sacarlo de este país y no venga a intranquilizarnos a nosotros los de buen vivir en este país. General, desde su punto de vista, y quiero que, como usted lo es, académico, profundo, responsable, ¿no debería dársele prioridad a sacar a los policías corruptos, a los que atracan de día y son policías de noche? ¿Por qué cuesta tanto que los policías serios no se hagan cómplices de los corruptos y de los malos policías? ¿Qué piensan esa gran cantidad de policías honestos que han tenido que cargar con la cruz durante toda su vida en la carrera policial de ser vistos como criminales cuando son serios y honestos? Porque para la República Dominicana y la sociedad se ha convertido en una desgracia tan marcada que usted ve por un lado, por un camino de la derecha, delincuentes y criminales, y por la izquierda policías, y fácilmente la sociedad prefiere enfrentarse al criminal. Cuando un policía violenta la ley, tienen que realizar el debido proceso. Si no se realiza el debido proceso, ese policía, aunque sea puesto a disposición de la justicia por el hecho que cometió, puede utilizar unos recursos ante los tribunales para que pueda ser reintegrado. Y por eso que se lleva cierto tiempo para que la policía tome una medida con esos antisociales que pueden estar todavía en la institución. Tienen que cometer el hecho, probarle la comisión del hecho, porque el debido proceso es para todos, para ciudadanos civiles y para policías y para militares. Es para todo el debido proceso. Claro, se notan mucho las malas acciones porque siempre está la publicidad, pero la policía en eso sí está haciendo lo que debe hacer. Interesante. Bueno, vamos a marcar una pausa comercial. Regresamos con la parte final, las propuestas que hacer, y un tema fundamental también para nuestros tres panelistas es la incursión del crimen organizado con la influencia de Haití. Bandas y criminales haitianos viviendo y operando en República Dominicana, Venezuela, Colombia. Vimos los misioneros, los mercenarios colombianos contratados para asesinar al presidente haitiano, y de la misma manera se habla cada vez más de cómo muchos autores intelectuales desde Sudamérica, Venezuela, Colombia y Haití están ya operando en territorio dominicano. Una amenaza no solamente seria, sino altamente sensible y peligrosa. Programa para la historia, develamos la verdad de la seguridad ciudadana. Venimos con este plato fuerte de la parte final. Hablemos de las bandas, mucho temor, mucha desinformación, pero también una realidad muy convulsa. Nunca antes Haití había estado en el punto de ebullición de la criminalidad como lo está ahora. Es una preocupación para Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, el G7, el G20. Todo el planeta tiene sus ojos puestos en Haití, y en República Dominicana en muchos aspectos
no estamos listos como sociedad, como nación, como gobierno, y es una amenaza latente. El presidente ha sido reiterativo diciendo que los jefes de las bandas criminales de Haití saben que si vienen a República Dominicana no le va bien, que estamos listos, preparados. Desde el punto de vista de la seguridad, Daniel, Alberto, General Héctor J. Díaz, ¿cuál es su apreciación? ¿Qué hacer? ¿En qué punto estamos, Daniel Pou? Mira, Haití es un matrimonio obligado para República Dominicana. Primero, Haití es nuestro segundo socio comercial. Tenemos un país con 11 millones de consumidores al lado, que le dan salida a una gran parte de la producción nacional, ya sea industrial, ya sea agrícola, ganadera, etc. Eso es una situación. Haití es, en cierta medida, es la tragedia, oiga bien, la tragedia y la victoria de República Dominicana. Las dos cosas a la vez. ¿Cómo es eso? Bueno, es nuestra principal amenaza en términos de seguridad nacional y en términos de seguridad pública, en términos generales. Es nuestra principal amenaza en términos de seguridad de salud. Porque lamentablemente en Haití ahora mismo no hay ni siquiera servicios médicos básicos para nadie. Es en términos de violencia una amenaza, en términos de violencia, incluso de violencia cultural, de violencia como cultura para República Dominicana. O sea, tantas cosas. Pero es nuestro vecino. Hemos cohabitado con ellos con mayor o menor intensidad durante muchos años, pero en este momento es el momento más peligroso, porque el Estado haitiano prácticamente se ha extinguido, no hay un control del territorio. Elemento fundamental de un Estado, de una nación, es el territorio, no hay control del territorio. El control está en manos de bandas. No hay un interlocutor oficial. Ahora nombraron un señor ahí que supuestamente Primer ministro, ¿no? es el Nuevo primer ministro. Ya han habido cambios desde que se concibió esa salida, a la cual yo no apuesto mucho. De hecho, advertí, y lo dije públicamente, que la diáspora haitiana, profesionales brillantes, empresarios que viven en Canadá, Alemania, en Inglaterra, en Francia, quieren que se le dé participación a ellos, pero esos mismos grupos que hoy en día están representados en ese supuesto comité de transición son parte del problema y ellos no quieren que vengan otros sectores a excluirlos a ellos. Porque qué difícil tú buscar solución justamente con gente que son parte del problema. Muchas gracias. Entonces creo que República Dominicana va a tener que mantenerse en alerta firme y va a tener que ingeniárselas para reforzar lo que es la parte de inteligencia criminal en estos momentos. General, la incursión de los criminales haitianos, venezolanos, Colombia, en su experiencia y en su visión, ¿qué tanta incidencia están teniendo hoy día y qué también se está manejando este tema, desde el punto de vista preventivo y reactivo? Sí, la prevención es lo primario. Cuando nosotros hablamos de hechos, tenemos que ponerle un 90% a la prevención. Un 5%, que Sandoval lo sabe, a la reacción, sí, y 5% a la suerte. Entonces, la inversión grande, la inversión mayor es prevención. Con relación a estas estructuras criminales, siempre hago énfasis en reforzar los controles migratorios, ya sea mar, aire y tierra. Ser más cuidadoso con las personas que entran a nuestro país. Claro, sabemos que nosotros dependemos mucho del turismo, pero lo que hay que hacer tener un buen sedazo para que entre lo productivo y no llegue lo dañino. En mi posición
cuando estuve en Interpol, tenía muy buenas conexiones con otros países y me llegaban mensajes de estructuras que venían al país y básicamente los que lastiman el dinero, como uno dice, que le dan a los cajeros. Sí, sí. Entonces, cuando yo recibí esa información, de inmediato yo me comunicaba por escrito con migración. Lo hacía por escrito, pero también con la vía amistosa para hacerlo más rápido, para romper la burocracia, y le hacía saber, porque lo que tienen que impedir el acceso es migración. Entonces le daba la información y ellos evitaban el acceso y se devolvían a su país. Claro, no. La recurrencia de cuáles países fundamentalmente en su experiencia. Llegaron a venir rusos. ¿Rusos? Sí, Ujú. sí, Wow. sí, sí. La mafia rusa. Pero muchas. Entonces, rusos, de los países de europeos, para esa parte, esa es la parte. De los bálticos. Para esa parte, esa que parte. sí da mucho dolor de cabeza y son muy dados al tema de las tarjetas de crédito y los cajeros. Entonces, yo cuando llegaba a mi casa, yo sentí una satisfacción. ¿Por qué? Porque yo evité que malos intencionados vinieran a dañar el bolsillo de muchos dominicanos. Entonces, si nosotros logramos hacer eso siempre, tener un buen control de la frontera, igual con la frontera con los vecinos nuestros, ser más cuidadosos con esa frontera. Sé que en este gobierno se ha hecho un buen esfuerzo, un gran esfuerzo, y se ha reforzado, pero hay que ser mucho más cuidadoso, porque aún teniendo 10,000 hombres más, si no son celosos en el detalle, pueden pasar cualquier antisocial. Precisamente, Alberto Sandoval, tu expertise y especialidad, tu valoración y cómo monitorear y utilizar la tecnología desde el punto de vista de la ciberseguridad para rastrear, identificar y crear ese mapa de calor de miembros de estructuras criminales de Haití, Sudamérica, Rusia y República Dominicana. Como bien planteaste, Francisco, la introducción, y magistralmente el general Héctor J. Díaz, cuando hizo acotación de lo que es el ciberpatrullaje, de ahí se define ya otras operatividades policial y hasta de seguridad nacional. Hasta tanto como nación no comprendamos la importancia de la administración integral de la información, dígase Migración, Policía Nacional, Organismos de Seguridad del Estado, y que ésta sea cohesionada hacia una acción mancomunada, entonces lamentablemente estamos remando todo en dirección opuesta o equívoca. ¿Qué nos dice esto? Los tiempos demandan que la información se gestione de manera estratégica y oportuna. De nada sirve en un proceso que alguna entidad de seguridad del Estado requiere una información precisa y esta no llega oportunamente. Entonces, hemos visto como casos lamentablemente se han suscitado en nuestro país donde mercenarios, antes mencionado por usted, Francisco, pernotaron, se realizaron fotos en una que otras áreas del país y cruzaron libremente. Lo que nunca tuvo como una asignatura, y es una asignatura pendiente, es cómo o por cuáles controles. Nunca se dio esa información a la opinión y a la sociedad. ¿Cuáles controles migratorios realizaron esos nacionales colombianos para penetrar al vecino país? Entonces, siempre se ha comentado el Vox Populi, desde que Haití por acá pasa todo o cruza todo, un buen dominicano. Entonces, si eso está así, independientemente de los esfuerzos que hay que reconocer que el actual gobierno se ha encaminado al fortalecimiento, pero hay que comprender algo. No es cantidad de personas, ni en los cuerpos policiales, ni en las Fuerzas Armadas. Hasta tanto no se comprenda que estamos en la era digital y que la inteligencia es la sombrilla y en ella descansa la tecnología y luego la operatividad para poder hacer un plan integral preventivo. La prevención es lo primero. Si invertimos más en prevención, la reacción puede ser oportuna y eficaz. Entonces, en síntesis, esas estructuras transnacionales que operan, suramericanas, del vecino país y de Europa, que muchos nacionales de esos países antes mencionados vienen a operar acá y están como Pedro por su casa, nos dice hace un tiempo que la inteligencia de las distintas agencias o dependencias de seguridad del Estado tienen que ponerse las pilas, porque la delincuencia y los criminales nos llevan 7 pasos adelante. Bueno, brillante, llegamos a un punto de cierre de esta conversación a profundidad, muchos aspectos desde el punto de vista de la crítica, de la propuesta, del análisis, de las revelaciones que han hecho nuestros 3 invitados.
expertos, de verdad que sorprendido gratamente con lo que hemos logrado, estudiando, conociendo a Alberto Sandoval, general Héctor J. Díaz, Daniel Pou, el trabajo titánico que hacen, los aportes extraordinarios, su preparación, la dedicación. Como República Dominicana, como nación, nos sentimos orgullosos. Me gustaría tener el privilegio de que Daniel Pou ponga el cierre, enviándole un mensaje en un minuto. Daniel, ¿cuál sería tu mensaje al presidente de la República, Luis Abinader, de cara a esta alerta roja que vive la República Dominicana y el mensaje a la sociedad que nos escucha? Bueno, debo decir que el tema de la seguridad nacional, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de la convivencia no tan solo son responsabilidades del Estado. La sociedad tiene que asimilar la idea de que es un actor de primera línea. ¿Por qué? Porque la sociedad es el final último de toda política pública. Y si la sociedad no es capaz de consolidar esa cercanía, esa alianza con el Estado, pues es muy difícil que una política pública sea exitosa. Creo que estamos en un momento muy crítico en muchos sentidos de la historia de República Dominicana y hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos. Pero tenemos que estar todos unidos no tan solo como un concepto idílico, tenemos que estar unidos como un concepto concreto. Y en eso tiene que haber una comunidad de criterios entre sociedad y el Estado. Y les corresponde al licenciado Luis Abinader, honorable presidente de la República, liderar ese proceso. Y en ese proceso, muchas veces, los presidentes, los líderes, tienen que tomar decisiones que pueden afectar e impactar a muchos de sus allegados. Pero creo que no hay otra alternativa. Hay que tomar decisiones heroicas. Muchas gracias, decisiones heroicas. Con eso me quedo. Agradecer a Daniel Pou, Alberto Sandoval, general Héctor J. Díaz. De verdad que ha sido un plato fuerte. A todos ustedes, gracias por la compañía. 2 horas de puro contenido. Un compromiso del Grupo de Comunicación El Demócrata de no solo denunciar los temas, sino de aportar. Es lo que estamos abrazando como causa, develando la verdad de esta alerta roja, de la inseguridad, de la criminalidad, de las amenazas que ponen a nuestra amada República Dominicana en un punto de no retorno. Construir conocimiento, propuestas, entendimiento a través de la comunicación. Déjeme su comentario. ¿Qué piensa usted de todo lo planteado por nuestros expertos? Estamos en el mejor momento de tomar las decisiones para salvar a nuestra nación. Sea usted el jurado y acompáñenos ahora con el comentario como parte de esta conversación. De doble vía, como siempre les digo, ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones.